el modernismo en la interpretación que hace de las Sagradas Escrituras. Y un párrafo que se refiere precisamente a los errores modernistas escritos por San Pío X en la encíclica famosa en la cual condena al modernismo. Excusan los libros santos diciendo que la primera palabra, excusan, requiere una explicación. ¿Ante quién excusan los libros santos? Ante la crítica racionalista. Hay una crítica racionalista que indudablemente da una interpretación pura y exclusivamente naturalista de los libros santos. Ellos entonces salen al encuentro de esa crítica y hacen esta defensa que, como ustedes verán, está muy lejos de ser una defensa. No es la historia ni de las ciencias que estos libros tratan. No tratan ni de historia ni de ciencia. Es únicamente de la religión y de la moral. La historia y la ciencia no son más que cosas que envuelven los contenidos religiosos y morales de los libros, donde las experiencias religiosas y morales se envuelven para penetrar más fácilmente en las masas. Si en efecto las masas no entendieran de otro modo las cosas, es claro que una ciencia y una historia más perfectas tendrían obstáculos, serían obstáculos más bien que socorros para la exposición de las verdades de tipo religioso o moral que exclusivamente envuelven los libros santos. Y concluye este párrafo de la siguiente manera. Por lo demás, añaden los modernistas, los libros santos, siendo esencialmente religiosos, son por eso mismo necesariamente vivientes. Fíjense que esto es una locución que va a ser empleada en más de una oportunidad, tanto por el Papa actual como por su portavoz ante los demás, que es Ratzinger. Él habla de tradición viviente. Vamos a ver qué es lo que quiere decir esto. Ahora bien, la vida tiene su verdad y su lógica propia, bien diferente de la verdad, de la lógica racional, de un otro orden, a saber, y esto es lo importante, verdad de adaptación y de proporción, sea con el medio donde se desarrolla la vida, sea con el fin hacia el cual tiende la vida. Aquí es donde nos encontramos frente a esta proposición que nosotros examinaremos con algún detenimiento. Los libros santos son libros que hay que entenderlos como libros vivientes, cosa que en cierto modo es cierto, pero aquí es donde debemos aplicar nuestra atención a distinguir entre aquello que es viviente porque proviene de la eternidad, de aquello que es viviente y se desarrolla como tal en el tiempo y se desenvuelve en el tiempo. Dentro de las actividades propias del hombre, las que lo tienen al hombre como agente, como causa eficiente y al mismo tiempo como objetivo, como puede ser el arte, como puede ser la ciencia, como puede ser la política, como puede ser la economía, o la idea del hombre, que el hombre tiene de sí mismo, son actividades que se desarrollan en el tiempo. Es decir, que viven
con esta vida que señala la interpretación modernista de estar afectados por la temporalidad. Nosotros vivimos en el tiempo y nos desarrollamos como tal en el tiempo. Tenemos que ir luchando de conformidad con aquellas cosas que el medio nos plantea, que la situación en que nos movemos exige que las atendamos y que tengamos en cuenta. Y por eso nuestro dinamismo es un dinamismo móvil y atento a la variación de las situaciones de nuestro propio alrededor para obrar en ellas de conformidad con esas variaciones y adecuándonos. Pongamos, por ejemplo, un proceso de una actividad humana tan propia como es la ciencia. La ciencia es un proceso, se desarrolla en el tiempo. Lo que pudo ser científico hace 100 años ya no lo es más, deja de serlo, porque hay otra interpretación de los hechos y, como ven, una interpretación responde a las posibilidades de la observación de los hechos. En algunas oportunidades hemos hablado de esto. Las posibilidades de observación de los hechos se nos aparecen a nosotros a veces en 3 dimensiones distintas. Hay hechos que pueden ser observados a ojos de buen cubero y que de alguna manera, por el hecho mismo de que son observados a ojo, inspiran una serie de interpretaciones que se fundan en nuestra observación natural de esos hechos. Así, si discutiéramos entre nosotros qué forma tiene tal hoja, si tiene forma de corazón, si tiene forma alveolada, si tiene forma de espada, etcétera, etcétera, el término de la discusión es ponerla frente a la vista y decir, bueno, determinemos aquí a qué se parece, a un corazón, a una espada o a qué otra cosa. Y la discusión culmina en esa observación que es hecha a ojo limpio. Pero hay aspectos de la realidad que no pueden ser observados a ojo limpio y que requieren aparatos. Y los aparatos se van creando unos con otros. Y en la medida en que un aparato exige la creación de otro aparato, la observación de la realidad, de esa dimensión de la realidad, sea en el orden macrofísico, sea en el orden microfísico, cambia, se modifica. Y con el cambio y la modificación cambia mi interpretación de aquellas apariencias sensibles que se revelan al aparato. Recordemos este otro hecho que allá el físico nuclear dirá si está bien o está mal explicado, porque, es decir, los hechos que se observan a través del aparato son hechos que registra el aparato y que solamente logran una interpretación por un conocimiento del aparato. Si uno no tiene, ¿y el aparato qué es? Es una teoría de alguna manera realizada técnicamente, puesta en ejercicio y en acción. Entonces, hay en todos estos conocimientos que se fundan en la exploración técnica propia de los aparatos, un cambio permanente y continuo. Cambian, se modifican. No podemos quedarnos con las verdades de Galileo, pongámoslo, de la época en que él las propuso. Fíjese que ahora el Papa está dispuesto a cantar la Palinode y a reconocer un mea culpa, una máxima culpa, frente a la actitud de la Iglesia con Galileo. Cosa que es falsa. ¿Por qué? Porque entre toda esa discusión, si hubo alguien que dijo una palabra inteligente, fue San Roberto Bellarmino, que dijo en una carta a Foscarini esto, que yo le digo a usted que está al día en materia de cosmología. Primero, lo que propone Galileo no tiene todavía un fundamento explicativo claro. Es, si ustedes quieren, una interpretación formalmente matemática
de lo que nosotros alcanzamos a ver del universo mundo. Está bien, pero pueden existir otras interpretaciones, tan válidas como la de Galileo. Queremos decir con esto que ninguna de esas explicaciones es absolutamente cierta como para que nos obligue a nosotros a tener que corregir lo que suele decir las Escrituras con respecto a algunos fenómenos de carácter cósmico. De manera que Galileo, en primer lugar, yo le aconsejaría buscar que escribiera en latín, para que no leyéramos nada más que los que entienden, no en italiano, para conseguirse fácilmente la adhesión de una serie de abribocas que no son conocedores del asunto y que no lo ven, diríamos, con la penetración que debiera. Esta idea propuesta por Roberto Bellarmine es la que está más de acuerdo con la ciencia. Acerca de las apariencias del mundo, lo había dicho Santo Tomás con anticipación, muchas son las interpretaciones que pueden darse de tipo matemático, sin que ninguna de ellas exija nuestra adhesión total y completa. ¿Por qué? Porque están fundadas en una observación de una realidad que escapa a nuestra consideración. He explicado varias veces, he dicho, y sin embargo es cierto, cuando uno mira a cierta hondura, ve lo que ve. Si examinamos a un hombre químicamente, pues veremos la constitución química de ese hombre. Podemos sacar consideraciones válidas para el hombre, para su valor personal, para su dignidad, de esa observación de su constitución química. Eso está un poco idiota, ¿no? Aquella conclusión a que llegan los norteamericanos, ¿en qué países puede haber habido unos $70 en materia y nada más, todo lo que vale un hombre? Y ahí no podemos sacar la conclusión de que este es el valor efectivo de tal hombre. Es decir, la observación en una dimensión puede autorizarme a mí a decir, mire, yo lo que alcanzo a ver acá es esto. Yo lo quiero ver. Y sobre esto puedo hacer o forjar esta o aquella explicación, esta o aquella hipótesis, hasta que vea algo que no está señalado de ninguna manera por mi hipótesis y por mi explicación, y que un aparato nuevo puede producir. Volviendo a esto, diríamos, en las actividades del hombre, la ciencia es una actividad viviente por eso, porque cambia, se modifica, se va adecuando a las posibilidades técnicas de la observación. Y en esta adecuación a las posibilidades técnicas de la observación hay un cambio constante. Lo mismo podríamos decir de la política. Para que de cuenta, las actividades del político, en varias oportunidades hemos hablado la opinión de Aristóteles, que me parece siempre la más adecuada. El buen político es como el médico. Tiene que devolver el equilibrio a este organismo tal como se lo presentan. Si lo que le presentan es un viejo de 80 años, pues no puede él de ninguna manera hacer el milagro de convertirlo en un nene que salga, largarlo un potrero, que salga. Tiene que atenderlo de conformidad con la edad que tiene, con las posibilidades y los recursos que tiene. El político que obra sobre una sociedad política determinada obra con lo que puede, con lo que tiene en sus manos. Y lo que tiene en sus manos es esa realidad que le ofrece las circunstancias. Y a ellas tiene que adecuarse, porque la respuesta política es una respuesta humana a una situación determinada, a una situación que está hecha, que le es ofrecida, que no la ha creado él, que no la ha inventado él, sino que él la descubre en la realidad sobre la cual está. No olvidemos nunca una consideración que sirve siempre para las ciencias prácticas, éticas, morales, en las que está incluida la política, según el pensamiento aristotélico, que yo me parece que no hay ninguna necesidad de corregirlo en función de las nuevas interpretaciones que pueden hacer los políticos o los que investigan en este saber a partir de Maquiavelo. No creo que han inventado nada. Primero hay que eximirlo a Maquiavelo de la pretensión de hacer epistemología política. No lo hace ni le interesó.
hizo observaciones que estaban fundadas en lo que él veía. Y nada más, no pretendió hacer ciencia política, ni mucho menos pretendió hacer una reflexión epistemológica sobre la política. Esas pretensiones nacen de sus perisecuos y de aquellos que lo han estudiado y que pretenden ver en él más de lo que él pretendió ver efectivamente. De acuerdo con esto, toda ciencia práctica, sobre todo que está la política, tiene principios universales fijos, perennes, que se fundan en la naturaleza misma del hombre. La naturaleza del hombre existe, diríamos, en la filosofía moderna hay una tendencia a negarlo de que hay naturaleza. Y es muy curioso observar en este sentido lo que dice Jean-Paul Sartre, que es posiblemente dentro de los filósofos muy modernos el más coherente, que es consecuente con sus cosas. No hay naturaleza humana, porque si hubiera naturaleza humana habría un Dios que la piensa. Como no hay Dios que la piense, y esto está demostrado, no hay naturaleza humana. El razonamiento es válido en el sentido al revés, ¿sí? Como hay naturaleza, hay Dios que la piensa. Uno dirá, pero ¿cómo Jean-Paul Sartre entendía que no había naturaleza humana? Sí, entendía que no había naturaleza humana. Cada hombre hacía su proyecto. Él tenía a su amigo Jean Genet, que era degenerado, ladrón, homosexual y 10.000 cosas más. Y entonces él escribió un libro sobre Jean Genet, mártir de nuestra época. Y se podría haber puesto otra designación, pero esa es la que él encontró más ajustada a la posición de este mártir, porque había hecho lo que quería, incluso con su cuerpo, con su físico, con toda su realidad, porque no hay naturaleza. Entonces uno puede ser invertido o puede ser cualquier otra cosa con tan legítimo derecho como otro de que está naturalmente bien inclinado, porque no hay naturaleza. La pregunta que uno a veces le haría a Sartre es esta: pero dígame, ese proyecto que usted intenta hacer, ¿tiene sentido? ¿Puede ser entendido? ¿Es entendido y querido por usted? Y si es entendido porque tiene una coherencia íntima, no es racional. Y si es querido por su voluntad, no está usted poniendo una fuerza al servicio del espíritu, de la razón que concibe el proyecto. No se le está deslizando toda la naturaleza racional y voluntaria en esa idea que usted tiene del proyecto, o es un proyecto que no lo entiende nadie, ni el mismo que lo expone. Porque si es así, si nadie lo entiende y vivimos en pleno caos, entonces sí, no hay naturaleza. Pero si hay naturaleza, hay principios fijos de operaciones. Y estos principios fijos de operaciones se dan siempre en el transcurso o en el desarrollo de la ciencia política. El principio. Por ejemplo, un principio, diríamos así, fac bonum vita malum, ¿cierto? Hacer el bien y evitar el mal. Es un principio. Hay que hacer el bien y evitar el mal. Ahora, indudablemente esa situación nos exige a nosotros esta pregunta: ¿cuál es el bien que tengo que hacer? ¿Y cuál es el mal que debo evitar? En esta situación en que me encuentro. Porque hay una situación en la cual yo estoy mezclado, estoy metido. Tomemos un ejemplo de la Escritura, de nuestro Señor Jesucristo. No le dice a los apóstoles en un momento determinado: debo ir a Jerusalén y allí seré prendido y el Hijo del Hombre será colgado. Y entonces Pedro lo llama aparte y le dice: que esto no suceda contigo, Señor. Como diciéndole, ¿qué necesidad hay de que esto pase? En todo caso, le puede haber preguntas: ¿para qué ir a Jerusalén? Si en Jerusalén va a suceder esto. Y entonces nuestro Señor lo rechaza duramente y le dice: va de retro, Satanás, que es tentación, porque lo que tú acabas de decir
está inspirado simplemente por instancia, por razonamiento puramente humano, pero no aquellos en que yo me coloco. Fíjense que esto es importante señalar siempre en todas ciencias prácticas, porque hay una situación que nos rodea. A esa situación debemos dar respuesta, pero esa respuesta que debemos dar a la situación depende en parte de la situación y en parte de las exigencias que cada uno tenga consigo mismo. Y estas son imposibles a veces de determinar con anticipación, porque esa exigencia que tenía Jesús con su propia personalidad lo obligaba a ir a Jerusalén sabiendo que en Jerusalén lo iban a prender y lo iban a crucificar, y lo sabían, pero estaba obligado a ir. Pedro no hubiera ido, y tal vez hubiera hecho bien desde un punto de mira puramente humano, porque esta exigencia es una exigencia que nace, diríamos así, de la inspiración del Espíritu en un hombre único, concreto, dentro de una situación única en que se coloca. Y sin ir a ejemplos tan egregios como puede ser el de nuestro Señor, cuando Alejandro Magno termina la conquista de Persia, el más viejo de sus generales, Atalo, tenía 30 años de edad, era el más viejo de todos los generales que lo rodeaban. Dice, si yo fuera Alejandro, terminaría acá. Y Alejandro, si yo fuera Atalo también. Dice, pero él no era Atalo, él era Alejandro. Y Alejandro no podía terminar ahí, porque está la situación y está la exigencia personal que frente a la situación cada uno tiene en función de la inspiración del Espíritu. Y luego viene la determinación del acto concreto, en el cual se juega la rectitud de nuestras potencias. Porque a veces sucede que veo lo mejor, video melior, provoco, lo apruebo y hago lo peor. ¿Por qué? Porque no existe la rectificación virtuosa de los impulsos. Ya no existe la rectificación virtuosa de los impulsos, cedo al miedo, cedo a la tentación. Así como decía graciosamente Barbeidor y Villiers, resisto todo menos la tentación. Es decir, lo único que no puedo resistir son las tentaciones. Entonces, frente a las tentaciones, sería, pero uno puede resistirlo todo menos las tentaciones, y es allí donde aparecen precisamente los equívocos. Pero en la ciencia humana, aún en aquellas como la política, como la ética o como la moral, hay siempre la necesidad de adecuar los principios a la realidad. Santo Tomás dice, hay un principio ético que dice no robar. Tengo en mis manos el revólver de un loco que se encuentra acá. Lo del revólver no lo dice Santo Tomás, no lo habían inventado todavía, pero tengo el arma de un loco. Dice que está ya furioso frente a mí. ¿Qué hago? Se la devuelvo en función del principio. Es de él, la tengo yo. ¿Qué hago? ¿Me quedo con ese? Claro. Digo esto porque muchas veces esto es lo que sucede en un momento determinado. Tengo que obrar contra el principio para de alguna manera salvar lo que es posible salvar del bien que puedo salvar. ¿Cierto? Y eso será, y eso lo sé yo en lo íntimo de mi conciencia. Y por eso nos dice muy bien el Evangelio en muchas oportunidades, no hay que juzgar en última instancia. Yo puedo juzgar la acción por los proyectos puramente, por las proyecciones externas de la acción. Pero muy bien, a este hombre político lo juzgo, es un chambón por el estilo. Pero en conciencia no sé, no lo puedo juzgar, no me puedo colocar en la situación omnipotente del que ve hasta los últimos movimientos de su intimidad y puede en función de esa visión juzgar terminantemente a ese hombre, lo juzgo, porque no sé qué es lo que lo mueve en un momento determinado. Bien. Los principios de la Escritura son principios formulados por Dios. Dios no está en el tiempo.
Él nos enseña ciertas verdades que caen en el tiempo, entran en el tiempo, pero como tales verdades no están afectadas por el tiempo. No son verdades que necesariamente cambian en función de los cambios que se producen en la situación en que nosotros vivimos. Son verdades que vienen de la eternidad y que constituyen el patrimonio de una tradición que efectivamente es viva. Pero aquí es donde nosotros tenemos que distinguir entre que es una cosa viviente que vive como un animal vivo y que es una cosa que, teniendo un sentido y una procedencia eterna, es vivida por nosotros. Somos nosotros los que vivimos y somos nosotros los que tenemos que conformar nuestra existencia a esos principios que nos vienen de la eternidad y que vienen de la eternidad y por ser propuestos por el Eterno están fuera de la circulación vital en la que estamos nosotros incluidos. La tradición vive, si es cierto, vive. Diríamos, hay un misterio de la encarnación de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa es la verdad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Para un modernista esto tiene que ser interpretado según los cambios producidos en nuestra conciencia por la evolución y por el proceso progresivo propio de la ciencia. Es decir, que para el papanata de la época contemporánea de nuestro Señor Jesucristo esto tenía un sentido, pero para nosotros que somos los vivos de nuestra época y que de alguna manera ya vivimos presionados por una serie de verdades distintas, tiene que interpretarse de otra manera. ¿De qué manera podemos interpretar? Hay muchas maneras. Hegel le da una interpretación completamente distinta, ¿no es cierto? Para Hegel, que el Verbo se hizo carne significa pura y exclusivamente que Dios de alguna manera se revela y se manifiesta a través de la conciencia del hombre y según los cambios provocados por las circunstancias históricas que se van viviendo. Y esos cambios provocados por las circunstancias históricas van modificando el contenido de la conciencia. Una otra manera de verlo. Y así, por ejemplo, podría haber otra cosa. Decir, bueno, Jesús fue crucificado, muerto y enterrado. De hecho, es una verdad histórica. ¿Podemos nosotros a esa verdad histórica interpretarla como si no fuera verdad histórica? Pero fíjese que un poco la interpretación modernista dice, no, es una verdad religiosa. Que el modernista es un individuo sutil y que de alguna manera acomoda muy bien sus tiros. Los dispara en el momento en que lo considera oportuno. Ahí podríamos hablar de una sutileza que en alguna manera linda con lo diabólico. Porque él nos dice a nosotros, eso es una verdad religiosa, pero no es una verdad histórica. Entonces él dirá, no tiene necesidad de ser la verdad histórica. Es una verdad religiosa y basta. Cada época histórica da de esa verdad una interpretación adecuada a la mentalidad y a la evolución de esa época histórica. Nosotros no podemos dar la misma interpretación que dieron los contemporáneos de Jesús. ¿Y por qué no la podemos dar? Porque ¿qué es lo que impide? Tal vez, realmente, si yo discutiera con un modernista, el modernista vería en mí un cavernícola, un hombre anacrónico, un hombre que está con su cabeza en el pasado y que de alguna manera ve e interpreta las cosas de una forma extemporánea, completamente pasada de moda. Yo tendría que admitir eso, es verdad, es cierto, pero es verdad religiosa, no es verdad histórica. La Sagrada Escritura requiere 4 interpretaciones de tipo distinto según los pasajes.
Una, la interpretación literal, que es la que se aconseja que se dé siempre que se pueda. La interpretación alegórica, cuando la interpretación literal no es posible, por una razón X, porque se impone la interpretación alegórica. La interpretación moral y la interpretación anagógica o sobrenatural, que es aquella en la cual se observa el aspecto sobrenatural de la verdad expuesta en el libro santo. Pero los libros santos, en todos aquellos que se refieren a hechos y situaciones históricas, son históricos. Podríamos nosotros decir, por ejemplo, que efectivamente Adán fue hecho por Dios del barro cósmico, la tierra. Yo creo que sí. Algunos proponen como interpretación de que Adán significa un grupo humano colectivo. Pero si es un grupo humano colectivo, no es un hombre, ¿el pecado cómo se produce? ¿De qué manera se produce el pecado original y cómo se transmite? ¿Lo produce el grupo como grupo? ¿Lo produce el cabeza del grupo y luego contagia a todos los demás? ¿Cómo sucede? Si Adán ha sido hecho de un animal, hay una interpretación que hacen en el sol de la tierra que está linda. Dice, bueno, muy bien. Supongamos que un mono se haya convertido en hombre en un momento determinado. Y que Dios haya tomado a este hombre y a este mono y lo haya hecho hombre. ¿Cuál era la relación de ese mono con su madre, la mona, de la cual provenía? Era una relación filial. Efectivamente se reconocía como el hijo de esa madre que lo había parido, que lo había tenido, que lo había lanzado al mundo. ¿Cuál era su relación con ella? ¿Podemos nosotros explicarla de una manera adecuada, sin caer en alguna interpretación absurda? Cuando nosotros nos encontramos frente a ese pasaje en el que el Génesis no habla de la creación del hombre, tenemos que admitirlo como que eso históricamente así se ha dado. ¿Sí? Dios empezó con un hombre y la mujer la sacó de él, la extrajo de él. ¿Con qué propósito se nos dice? Porque fíjense, algunas veces estamos nosotros siempre frente a las variedades masculinas o femeninas, que son vanidades como son vanidades. Y la mujer sale del hombre, está supeditada a él. En alguna medida, no siempre. Y al mismo tiempo, diríamos, quiere decir también que la mujer fue hecho de algo más perfecto de lo cual fue hecho el hombre. Porque el hombre fue hecho de la tierra y la mujer fue hecha del hombre. Y de alguna manera la sacaron de esa realidad que estaba ya terminada, la cual se hizo y se constituyó a la mujer. Estos son hechos o son figuras que deben ser interpretadas según la ciencia o el adelanto de la ciencia o los avances de la ciencia, o son cosas que deben ser tomadas así como han salido del horno y tal como en la Biblia aparecen. De nosotros no nos cabe la menor duda, son así, son hechos, porque la Biblia no es solamente, diríamos, una exposición de verdades de tipo religioso que deben ser extraídas dificultosamente de la narración de carácter histórico. Cuando la narración es de carácter histórico, esa narración es cierta. Y la mayor parte de las veces, es curioso, se concreta, y cuando se examinan bien los hechos, se llega a la conclusión de que aquello va a acontecer. Fíjense en un asunto que viene a corroborar de alguna manera también la resurrección de Cristo, es el sudario. Es un misterio frente al cual hoy están discutiendo la mayor parte de los hombres de ciencia y han llegado a la conclusión de que efectivamente se trata de una sábana, de un sudario que ha envuelto el cuerpo de un hombre que ha muerto crucificado más o menos en el año 30, 33, 34 de nuestra era. Y está eso bien determinado, a veces de una manera que produce escalofrío, ¿no? Porque hasta se ha descubierto
la impresión que han dejado las monedas con que le cerraban los párpados a los muertos, que así se usó. Y en el caso de Cristo hay las monedas, claramente, y esas monedas pertenecen a esa época en la cual fue crucificado de manera efectiva y real. Y esas cosas examinadas con todos estos aparatos nuevos producen una visión del asunto que es terrorífica. ¿Y cómo produjo? ¿Qué flash produjo esa impresión? Esa foto que al observar el negativo se advierte. ¿Qué fuerza? Porque es curioso ver cómo los hombres de ciencia también llegan a esta conclusión. Dice, ahí tiene que haberse producido una fuerza que haya producido el calor de tantos grados de calor para provocar esa impresión. Y tiene que haber sido rápida, porque si no se quema el lienzo. El lienzo no se ha quemado, luego ha sido como un flash rápido de una foto. ¿Qué fuerza lo ha producido? Misterio. Y lo curioso del caso es esto: cómo este misterio, que viene a corroborar un hecho histórico que nosotros hemos sostenido siempre a través de nuestra tradición, el Vaticano es el más preocupado en evitar de que se conozca. Ha tratado en lo posible de eludirlo. ¿Por qué? Porque obedecen a ese gesto. No vayamos a quedar mal con los hombres de ciencia. No vayamos a quedar ante los hombres de ciencia como unos rudos cavernícolas que siguen creyendo en la resurrección de Jesucristo. Y que esto es un testimonio de su historicidad. Conviene decir otra cosa más acerca de lo que es lo histórico, con el objeto de ver mejor las posibilidades de entender estos problemas. La ciencia, decimos, es un proceso, y este proceso indudablemente se cumple en el tiempo y depende en gran medida del tiempo. El desarrollo de este proceso es temporal. Si lo viviente en el sentido biológico del término es temporal, indudablemente la ciencia es un proceso viviente. La religión es también un proceso y se cumple en la historia. Pero este cumplimiento de la religión en la historia obedece de otra manera. No nace del tiempo, ni se desarrolla, diríamos, en el tiempo como si fuera el producto de la vida animal o de la vida humana. Entra en el tiempo, emerge en el tiempo. Y aunque no le gusta a un teólogo protestante famoso, Paul Tillich, que dice Paul Tillich que es modernista, y la mayor parte de los modernistas católicos están inspirados mucho en Tillich, mucho más de lo que ellos mismos reconocen. Tillich dice, no puede la revelación caer en la tierra como un meteoro del cielo. Pues precisamente sí, cae así, viene del cielo, viene de la eternidad y emerge en el tiempo. Indudablemente el hombre la vive en el tiempo, pero lo que está viviendo es una proposición, es un principio eterno, es algo que en sí mismo no se modifica, aunque se modifique el conocimiento, la posibilidad de acercamiento que cada hombre tiene. Para decirlo de otra manera, la teología, que es la ciencia de Dios revelado, o de lo que Dios revela, sí puede progresar. La teología, es decir, nuestro conocimiento de esas verdades, porque esas verdades pueden ser ahondadas, pueden ser vistas, examinadas, y cada uno de nosotros tiene la necesidad a lo largo de su vida de recurrir a ello, y también vive con nosotros, porque en nosotros es un proceso de crecimiento que se cumple en función de ese conocimiento de las verdades teológicas. Una cosa son las verdades catequísticas, como se las enseñan a los niños, y otra es la teología, como se las enseña a un hombre grande.
Son las mismas verdades, pero están más elaboradas, están vistas por un pensamiento más riguroso en la penetración del misterio. Pero el misterio está allí, puesto por la eternidad en el tiempo, pero como procediendo de la eternidad es eterno. Y siempre así. El que no soy eterno soy yo. Y en cierto modo, por el hecho de no ser eterno y de estar en el tiempo, puedo progresar o retroceder. Porque lo curioso del tiempo es esto: la historia no necesariamente es progresiva. Puede ser un retroceso. Y hay retrocesos históricos enormes, como hay retrocesos humanos. Es decir, mi vida no es un progresivo avance hacia un fin determinado. Hay una serie de retrocesos, de fallecimientos, abandonos, perezas, inercia, momentos de aceleración, momentos de énfasis, momentos en los que recupero mi salud, momentos en los que la pierdo. Todo esto que se da en el trasiego de la vida personal de cada uno de nosotros se da en el orden del tiempo. Lo mismo sucede con las sociedades humanas. No hay un progreso indefinido que la grave. Hay progresos, hay retrocesos en aquellas cosas en las que se trabaja y se obra. Pero cuando esas cosas, como las que constituyen el fundamento de la fe, provienen de la presencia de la eternidad, de ese eterno presente que se hace presente en el mundo, nosotros recibimos eso como un legado de la eternidad, como un legado de Dios, no como una cosa que es producida por nosotros y que de alguna manera, siendo afín a nosotros, sufre el mismo desgaste que sufrimos nosotros y sufre los mismos desfallecimientos que sufrimos nosotros. Son verdades puestas en el tiempo, pero puestas desde la eternidad y por la eternidad, para que nosotros la comprendamos y sepamos esto. Nuestro tiempo es el pasado que ya no es, un futuro que todavía no es. Fíjese que siempre estamos en el presente. Siempre nos pronunciamos desde el presente. Y es desde el presente donde nosotros descubrimos el pasado. Y es desde el presente donde nosotros tenemos un proyecto para el futuro. Y tanto el pasado como el futuro cambian según la posición del presente. Ahora que somos grandes, no vemos nuestro pasado con los mismos ojos con que los veíamos cuando éramos jóvenes o cuando éramos chicos. Ni vemos tampoco el futuro con los mismos ojos. Esto nos está indicando a nosotros, a ciencia cierta, que el tiempo real es el presente eterno. Y es ese eterno presente que se marca en nosotros. Y es precisamente en ese eterno presente donde nosotros debemos dar la respuesta a la presencia de la eternidad en el tiempo. Y esa presencia de la eternidad se hace ver a través de lo que Dios nos ha revelado y nos ha enseñado. Nada más. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden hacerla para aclarar algún punto que pueda haber quedado en tinieblas. Hay 4 curas, Rubén. 5. Don Rubén, no sé si va a ser tema de alguna de las conferencias específicamente, pero le pregunto por lo menos una de las consecuencias morales o en el ámbito de la vida ética de los principios de estos modernistas. ¿De los principios? Del modernismo, en los cuales se basa el modernismo, una consecuencia ética de esas cosas. Mira, la consecuencia ética más importante es que crea el escepticismo religioso. Hace perder la fe. Por eso hay una plena seguridad. Fíjense en esto. Los modernistas nunca van a alcanzar a convertirse en una secta popular. Porque son intelectuales. Son intelectuales. Y para entenderlos hay que tener ya mucha sutileza incluso. Pero crean una disposición al escepticismo.
Porque la gente, me parece cuando empieza a escuchar todas esas cosas un poco raras en torno a la fe que hay que tener, porque la fe que quiere la gente tener es la del carbonero, para decirlo en los términos, diríamos, de Unamuno. Creo en esto, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador, etcétera, 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 todos nuestros credos, vaya, en eso creo, a pie juntos. Si tengo que empezar a decir, no, pero mire, fíjese, esto de que el Padre Creador de la nada, en fin, debe ser interpretado porque depende a veces de cómo la ciencia vea esta posibilidad de la relación entre el primer principio y las cosas que de él emanan. Así como ser emanatista en tiempo de los griegos, ahora ser partidarios del Big Bang. Y Dios puede ser cualquier cosa. Yo creo que la consecuencia ética, moral más inmediata y más grave es el escepticismo. Crear, destruir la fe auténtica, que es la adhesión a la palabra de Dios, tal como ésta se revela en la Iglesia y en la Escritura. Ese es el efecto principal. Y con la destrucción de la fe, viene la destrucción de todos los demás principios. Porque, diríamos así, ¿de qué otra manera se puede organizar la vida social? ¿En función de qué valores? Fíjese que nosotros estamos viviendo una época, tanto en la sociedad de consumo, como en los sedicentes países socialistas, si es que lo existen, en una época en que predominan los valores económicos y los criterios económicos. ¿Podemos nosotros imaginar una vida humana hecha sobre la base de criterios económicos exclusivamente? Inimaginable. Imposible imaginar. ¿Por qué? Porque fíjense que la mayor parte de la humanidad es antieconómica. Tendrían que ser destruidos. Tener muchos hijos es antieconómico. Entonces aparece la ley del aborto. Ahora, yo creo que más antieconómicos son los viejos que los chicos. Y que entonces habría que liquidarlos a todos, dar premios a los colectiveros que liquidan un tren de jubilados que pasean, o que se van a cosas, que los tiran. Colectiveros se larga aquí, larga un premio por haber liquidado tantos jubilados. De esa manera desaparece un incordio desde el punto de vista económico, porque son tipos que viven nada más que para comprar remedios y mantenerse, diríamos, no sirven para nada. Económicamente ustedes no pueden restituir la vida sobre valores económicos, no lo pueden reconstruir sobre valores científicos. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a la edad que tengo yo puedo llegar científicamente, ¿para qué? ¿Qué corro lo estoy haciendo? Lo mejor que puedo hacer es colgarme en algún lado, terminar de una vez con esto, porque realmente eso me parece una cosa ya un poco obsoleta. Se me han terminado las posibilidades de tener una vida más o menos agradable y llevadera. Desde el punto de vista estético, ¿cuántos tendríamos que desaparecer de este universo? Porque nuestra sola presencia echa a perder el paisaje, arruina, diríamos, fíjese que un exquisito esteta podría ser. Desde el punto de vista político, teniendo en cuenta puro y exclusivamente las posibilidades que tiene el poder, un hombre que vive exclusivamente para eso, como Lenin, por ejemplo, que es un monstruo. ¿Qué es lo que le da a todos estos valores la posibilidad de una armonización, de un equilibrio? La religión. Porque es la religión aquella lo que me permite decir para qué sirve este viejo que está acá. Bueno, aunque más no sirva nada más que para conmover, me sirve para algo. Y si de alguna manera despierta en mí una cierta atención, una cierta delicadeza, un cierto cuidado por la vida que se apaga, ha hecho lo suficiente en mí, ha despertado en mí algo positivo. Pero eso me lo da la religión, porque no me lo puede dar la ciencia. La ciencia dice, pero si lo mejor que podemos hacer con esto es terminar con él de una vez, está molestando sin para nada. Y además de eso, científicamente está acabado. Yo me acuerdo siempre
y una anécdota que se le atribuyen, creo, al doctor Finocchieto, en Buenos Aires. El hermano estaba enfermo, grave, pero no le había dicho nada al hermano, que era médico. Y le llevó una radiografía, como que era de otro. Él le dijo, ¿qué te parece esto? Y yo, está listo, dice este. Yo en su lugar, y se me pegaba un tiro. Al otro día se pegó un tiro. ¿Por qué? Porque, claro, estaba terminado. Terminar. Científicamente era eso. Lo único que podía hacer tal cosa. ¿Tiene algún valor ese sufrimiento último que vamos a tener nosotros? ¿Ese valor de dónde lo extraemos? ¿Cuál es el valor que puede tener? ¿Quién nos dice que tiene un valor si no es la religión? ¿Quién lo dice? No lo puede decir ni la ciencia, ni lo puede decir la estética, ni lo puede decir la política, ni lo puede decir el arte, nada. La religión nos dice ese valor que puede tener ese hombre en ese momento. Por eso cuando la religión falta en una sociedad, la sociedad inevitablemente se descompone. El escepticismo religioso es el peor de todo porque es el desmoronamiento de la vida social. Y el desmoronamiento total de la espiritualidad. Fíjense que nosotros a veces vivimos de épocas que dieron mejores frutos. Nosotros estamos viviendo como rentistas de algo que creían nuestros antepasados. Y todavía lo sostenemos en algunas costumbres que hay. Porque el día en que esas costumbres desfallezcan, se pierdan, ¿en qué se convierte esto? Yo cuando veo la crónica policial, o leo lo que pasa allí en la escuela de Godoy Cruz, entre esos grupos de muchachos drogadictos, invertidos, licenciosos, asquerosos, esas chicas sucias que van y se acuestan con toda el grupo, la patrulla que está allí en ese momento, se enferman entre unos y otros. Es una cosa que me produce pavor, porque indudablemente los veo que están abandonados de las manos de Dios. No está nada. Y lo único que les queda es la drogadicción, es decir, destruirse. Destruirse. Porque la destrucción es la única posibilidad para una vida sin sentido. La autodestrucción. Y sí. Por eso estos son malditos, ¿no? A mí siempre, ¿cómo le voy a decir? Yo ingresé a la religión grande. Y eso me ha permitido ir descubriendo siempre cosas en la vida religiosa. Y yo puedo llegar a una conclusión. La Iglesia siempre ha tenido razón en todo lo que dice. Siempre. Y cuando dice una cosa, hay que tenerla en cuenta porque viene de una sabiduría de lo alto, no viene de nosotros. No es algo que nace de nosotros, es algo que está puesto arriba. Siempre. Y cuando nos ha enseñado que tal cosa es conveniente tenerla en cuenta, hay que tenerla en cuenta, porque es así como conviene, es la educadora, es la maestra de nosotros. Y cuando hemos perdido esa fe, y en fin, la perdemos porque esta gente, yo creo que en general son intelectuales, henchidos de orgullo. Hay ese cuento que yo creo que se los contaba a ustedes, hecho por Lanza del Basto en la historia de Judas. Así que Judas fue el primero que descubrió que nuestro Señor era Dios encarnado. Entonces reunió a los demás discípulos y les comunicó lo que él acababa de descubrir. Y los otros dijeron, es cierto, dice, es verdad, ¿cierto? Ahora que lo pensamos bien, entonces te le dio rabia, ¿cómo es cierto? Ahora estos infelices también se han dado cuenta de eso. Quiere decir que no es un descubrimiento mío, y por el hecho de no ser un descubrimiento no sirve para nada. Yo lo tenía como descubrimiento mío, como una cosa que yo había descubierto, que me pertenecía. Pero resulta que estos papanatas participan de lo mismo. Es como una verdad que todo el mundo conoce, entonces deja de ser interesante y conviene inventar un error que nadie conoce, porque ese error es mío. Fíjense que la mayor parte de los modernistas son intelectuales y súper finos. Indudablemente ellos hilan tan fino que destruyen la fe. Ojalá fueran como fue Renan. Renan se fue de la iglesia.
Yo no podía creer, dice, que la mujer de Lot, por darse vuelta en el camino, se había convertido en estatua de sal. Son esas cosas que se dicen, algunas de las cuales suelen ser ingeniosas, porque uno no puede decir, usted no cree que la mujer de Lot se puede convertir en estatua de sal, porque no quiere. Pero usted cree que un montón de sal, como somos nosotros, puede pensar en un momento determinado y escribir un libro sobre el averroísmo latino, como el que acaba de escribir usted, y que es un montón bastante grande de sal, porque era un panzón de este tamaño. Dije, esa es real, ¿no es un pedazo de sal usted? Bueno, sal, ácidos y algunas otras cosas, ¿qué más hay? Si esa posibilidad existe, si ese milagro está a la vista constantemente ante nosotros, ¿qué importancia puede tener en que la mujer de Lot, al darse vuelta, se haga vuelta una estatua de sal? Porque si lo era ya del comienzo. La dificultad de entender esto. Puede que no sea así, pues a lo mejor es una alegoría, seguro, pero puede ser así también. Otra pregunta. A ver, Sebastián. Nada. Padre, Sí, está condenado. sí. A ver si me sale. En el modernismo se hace mucho énfasis en la teología natural. ¿Cómo? Se prefiere la teología natural. Pues por ejemplo, a mí me tocó vivir que dicen que la encarnación, las semillas del verbo. Entonces, con eso tapan lo sobrenatural, ¿no? Pues la teología verdadera. Entonces, yo quiero, ¿qué pretenden con esto? Pues con esta exaltación de las semillas del verbo, que dicen que es una teoría de San Ireneo, creo que es el que expone esto, ¿no? Que dice que en todas las partes hay como semillas pues se imagina como así parecido al Big Bang, ¿no? Que Dios dejó en todas partes esparcida la revelación. Entonces que por eso no tiene necesidad ahora de recurrir pues a la fe, pues porque eso es lo que pretenden. Entonces yo quisiera saber pues hacia dónde pretenden llegar con toda esta exaltación de la teología natural de los pueblos, de los negros, de los indios. No sé más o menos si me hice entender. O sea, así sobrevaloran todos los elementos que dicen son de verdad en la religión, en todo el ecumenismo actual, Sí. diciendo que son semillas, fragmentos de la revelación, que está en todas partes. Entonces en la religión de los indios de... Sucede esto. Hay algo de cierto en eso. Porque de hecho todas las religiones paganas tienen el eco, conservan algunos aspectos de la tradición primitiva, de la revelación primordial que hizo Dios en el paraíso a Adán. Por eso la religión, de hecho, es una sola, pero es un proceso. En este proceso de revelación no hay que descuidar nunca la intervención del demonio, de los poderes infernales. Cosa que, por ejemplo, el modernismo rechaza. No cree en el demonio. No cree que estos poderes existan. Que estos poderes se den. Y que efectivamente puede haber espíritus perversos que intervengan con el hombre y le hagan creer ciertas cosas, lo induzcan a ciertos tipos de ceremonia, como usted a lo mejor puede haber visto allí entre gente que ha conocido, que son realmente perversas y que pueden repugnarnos. Entonces, ¿de dónde han sacado eso? Porque hay aspectos en su religión que pueden ser efectivamente los ecos de la revelación primitiva, echados a perder por esta confusión con esta otra revelación contranatural de los demonios que se dan. Supóngase, por ejemplo, que Dios nos haya dicho, porque de hecho sucedía esto. La mayor parte de los pueblos primitivos tenían en el gallo, veían en el gallo una suerte de heraldo de la nueva verdad que iba a surgir.
Y cuando sacrificaban al gallo, ellos de alguna manera estaban anticipando en un antitipo el sacrificio del heraldo de Dios, que ellos lo consideraban un gallo. Nosotros vemos cómo en esta pequeña superstición hay un signo que apunta a una verdad religiosa auténtica, que es el anuncio de esta nueva verdad que traerá nuestro Señor Jesucristo cuando surja, y que será Él la comida sacrificial que se nos ofrece a todos nosotros. Y que los hombres podían verlo a veces en otros hombres que tenían condiciones X tales, y que creían que manducando su carne ellos incorporaban esos valores o esa posibilidad, ¿no es cierto? En cierto modo, esta antropofagia es en alguna medida un anticipo perverso, satánico, de lo que constituye esa antropofagia que es la nuestra cuando comemos la carne, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando nosotros examinamos bien las religiones, podemos observar en ellas un eco de tradiciones auténticas y al mismo tiempo las perversiones que ha ido trayendo como consecuencia la intervención de los demonios en los asuntos religiosos, porque al demonio le interesan los asuntos religiosos y por eso interviene y entra. Pero el hombre en principio conoció muchas cosas de las cuales después perdió, porque Dios le enseñó el nombre de las cosas, dice la Biblia. Y si le enseñó el nombre de las cosas, quiere decir que le enseñó el sentido profundo de las cosas. Yo le voy a decir una cosa que vi por ahí, tiene un valor muy reducido. En un encantador de serpiente al cual le preguntan cuáles eran las notas que le tocaban. Y él decía su nombre, el nombre de ella. Fíjense que incluso esto entra en el principio, el lenguaje humano fue cantado. Tanto que la prosa surge del verso, se produce después, es muy posterior al verso. En versos hablan la mayor parte de los profetas, en verso hablaba nuestro Señor, y en verso se referían porque era la forma de que se lo retuvieran. Y estudios muy bien considerados de los griegos dicen que en el lenguaje primero era cantado. Y muy probablemente, diríamos, este canto traducido en notas suponía el nombre de ciertas cosas, con las cuales esas cosas eran conocidas en su esencia y dominadas por aquel que las conocía. Esto es una pura y simple hipótesis. No sé qué valor puede tener, pero de hecho, diríamos, nos pone un poco en contacto con ese hecho de que el hombre conoció muchas cosas que luego perdió de vista, como consecuencia de los conocimientos de los pecados. Hay que practicar con cierta dedicación, alevosía y fuerza un pecado para darse cuenta de la posibilidad que tiene de oscurecer el mal, de oscurecer la mente y de echarlo a perder. Lo hablo de la drogadicción o de la borrachera porque ya son, diríamos, asomantes, no dejan a uno completamente trastornado. Pero aquellos de que dice, diríamos así, Isaías, de que por causa de los pecados se ha oscurecido, es cierto. Hay muchas cosas que uno no las ve porque se lo impide. ¿Cuántas veces a mí me ha tocado, que he sido policía en alguna oportunidad, y he conocido muchísimas prostitutas en la época en que fui policía, como consecuencia de que las estaban en esa época raleando? Bueno, era interesante observar lo que pensaban a veces de alguna que se consideraba yo saber qué, porque no hacía el oficio. La imposibilidad de descubrir el filón de dignidad que podía haber en una persona, imposible de correr. Es como diríamos, si ustedes alguna vez tratan, y los abogados deben de tener trato así con chorros, ladrones, no entienden la honradez. Les parece un acto descabellado, absurdo.
completamente enemistados. Es como esos dos atorrantes que se encuentran en el cuento ese. Ay, me han dicho que has cambiado, ¿no? Usted ahora está peinada. Es decir, no entendían ni siquiera ese gesto de limpieza que tenía, porque estaba tan acostumbrado a vivir en la mugre, que este gesto le resultaba una cosa absurda, fuera de propósito. Y a veces sucede así. Diríamos que Satanás debe ser vivísimo, pero habiendo perdido el bien del intelecto, lo que no entiende es lo bueno, pero lo malo sí lo entiende bien. Y por los laberintos de la perversidad navega como un perfecto timonel, porque es allí donde se mueve a gusto y lo que él maneja. Lo que lo desconcierta a él es el santo. ¿De dónde sale este tipo? Fíjense que no lo tienta esto, lo otro, o supera estas tentaciones, por lo menos. ¿De dónde sale? Y eso es lo que lo desconcierta, porque eso es lo que lo pone, diríamos, en la imposibilidad de entender esa conducta. De entender, pero no la puede entender. Y en nosotros pasa lo mismo. En cuanto caemos en un vicio o en ciertos pecados, hay ciertas conductas que no las entendemos. Para la mayor parte de la gente que anda por ahí, he visto a veces, he escuchado conversaciones entre gente de pueblo, bueno, que suponen que hacen los otros o que hacen. Si una vez me decía uno que le decíamos el bicho, porque no, tipo vivís. Y ustedes los profesores, pibe, como diciendo de que teníamos todo un serrallo a nuestra disposición entre las alumnas. ¿Qué idea que se le ocurría este imbécil? Porque no podía pensar otra cosa, nada más que eso, lo que tenía en la cabeza. Y entonces ponía de hecho el hecho. Y no le digo nada lo que piensan de los curas, y lo que piensan de esto, y lo que piensan de que va al confesionario, y lo que... Porque es toda un apocalipsis de inmundicia. Porque no pueden pensar otra cosa. Y no pueden pensar otra cosa porque no tienen los caminos limpios del entendimiento para ver las cosas limpias. Las tienen. Se les ha ensuciado para siempre. Y en el hombre en quienes se oscurecen estas posibilidades de descubrir las cosas. No entiende el comportamiento limpio de la gente. Lo entiende mal. Lo interpreta en función de porquería. Lo interpreta en función de inmundicia. Es como el Pulastrón, el homosexual, no me acuerdo cómo se llama, que escribió, hizo esa cinta sobre el Cristo. Donde aparece, en fin, prácticamente también proyectando su homosexualidad sobre nuestro Señor. Porque no lo puede ver sino como un homosexual. ¿Verdad? Uno dirá, son cosas que a uno le afecta, pero esa es la realidad. Hay que haber estado a veces entre todo este tipo de gente para darse cuenta que es muy común, mucho más de lo que nosotros creemos, la forma de pensar, esa bajeza en la interpretación de las cosas. Como consecuencia precisamente de esta promoción de bajeza en la cual viven. No quiero otra cosa.